Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va desnudo, y muchas gracias por venir y muchas gracias por volver. A los que están volviendo en el canal, nos gusta todo tipo de cosas y abordamos muchísimos temas y los invitamos a todo lo que hacemos que está pasando ahora en estos textos aquí abajo para no perder más tiempo con la publicidad. Les agradecemos, por supuesto, eso sí, el apoyo a quienes nos apoyan en Patreon, porque esta serie en concreto, aunque el resto del canal sí está monetizado, esta serie no está monetizada. Esta es la serie del amor a la música, porque en ella presento música que me gusta a mí en lo personal, que conozco y que creo que no conoce la mayoría de la gente porque está fuera de los circuitos de lo comercial y quizás pueda enriquecer su universo y su panorama musical. Y hoy vamos a escuchar uno de mis grupos favoritos de los últimos tiempos, no es novedad para nadie, las he entrevistado en este canal. Hemos hecho varias de sus canciones, pero esta es una de mis canciones favoritas, primero del grupo. Segundo, el grupo acaba de terminar su primer gran tour por Estados Unidos. Cuando las entrevisté yo les dije, el mundo se va a dar cuenta del nivel que tiene esta banda y esto va a ser un problema porque luego no van a querer hablar conmigo. Vamos a tratar de todos modos en los próximos meses de tener otra entrevista con esta banda, pero lo importante es que el mundo se diera cuenta pues de lo que están haciendo. Creo que para estos días ya se puede confesar o decir o avisar que vienen nuevas canciones que salen a fines de este mes de junio para redondear aquel disco que grabaron en 2020 y que no pudieron hacer los tours debido a la pandemia y al desastre que nos causó a todos. Me refiero, por supuesto, a The Warning, que no lo he dicho, pero que es una de mis bandas absolutamente favoritas. Creo que están haciendo el rock que quiero oír hoy y el rock que muchísima gente quiere oír porque su base de fans es bastante grande y bastante diversa. Es una base de fans donde hay señores muy mayores como yo y hay jóvenes muy jóvenes que se sienten inspirados, además de acercarse a la música, porque ellas son chicas muy jóvenes, son 3 hermanas de México, de Monterrey. Pero como se los dije yo, ni es una banda de hermanas, ni es una banda de chicas, ni es una banda de gente muy joven, es una banda de rock. Y he estado viendo, además a lo largo de su tour, pues he estado viendo trozos de todos los shows que sus fans han estado subiendo a YouTube, y viendo la evolución del grupo, lo que ha cambiado, porque se cambia mucho cuando durante 4 meses prácticamente estás tocando diario o cada 2 días en un lugar diferente. Tocas más o menos las mismas canciones, pero te vas dando cuenta cómo el público reacciona a una canción o a otra, a un chiste o a un comentario o a otro, a tus movimientos en el escenario. Y todo esto es lo que va moldeando a los artistas en el escenario. Y ha sido una verdadera maravilla ver este crecimiento y este desarrollo de The Warning en estos meses. Esta canción me gusta mucho porque la escribieron. La historia es cuando se hicieron famosas por un cover, que eran muy pequeñitas, hicieron un cover de Enter Sandman de Metallica y el mundo se volvió viral con millones de visualizaciones. Acabaron yendo a Estados Unidos a un programa de televisión donde les dieron una beca para estar 5 semanas en una de las mejores escuelas de música del mundo, que es la escuela de Berklee, que está en Boston, no en Berkeley, California. Berklee, no Berkeley. Y estando allí, cuenta Dani que le pusieron de tarea que mañana escribirnos una canción, y esta es la canción que escribió de tarea y se llama Cuando estoy sola, When I'm Alone. Y a mí me gusta mucho la canción porque vamos a ver cómo veo que ha evolucionado desde que yo se las oí por primera vez cuando acababan de grabarla, cuando fue parte de su primer álbum. Ellas se autoprodujeron 2 álbumes, ahora están saliendo los discos ya con Lava Records. Y la canción siempre me pareció maravillosa por varios motivos, pero además me cuenta mucho de la evolución de esta banda. Next, I want to share a very special song with you guys. When it was recorded, I was a 17-year-old baby, like Ali. And I still had a baby voice, so it's gonna sound a little different. But this is When I'm Alone. Full of color on the outside, but I only see in black and white. I'm desperate for some light in the corners of my mind. Having hope but not enough, reaching out to find no one. Am I the only soul to have lost all control? It gets hard to breathe, stuck in between. Oh, what
A ver por qué corto aquí. Dani cantaba esta canción con cara de estamos haciendo rock heavy. Y la cantaba con una guitarra muy distorsionada. Y la cantaba como creía que tenía que cantarla, creo. En ese momento, a ver, dice, ya tenían 17 años cuando la grabaron, pero tenía 15 o 16 cuando la escribió. Que además la temática, si usted pasó por los 17 años y si tiene más de 17, pasó por allí, hombre, a todos nos pasó y todos nos sentimos así de solos y de abandonados en esos momentos de tremenda profundidad existencial que nos da en la adolescencia cuando estamos descubriendo ese mundo a nuestro alrededor. Pero ahora ha establecido otra relación con la canción, la canta con enorme dulzura, la canta con enorme sensación, la guitarra ya no está distorsionada, la introducción es mucho más larga antes de que entre la banda, por eso corté aquí, porque va a entrar la banda, la introducción es mucho más larga, usa una guitarra mucho más limpia y tiene modulaciones en la voz de sentimiento, no del sentimiento de estoy cantando heavy, sino el sentimiento de es que me la estaba yo muy sola cuando grabé esto, cuando escribí esto, y lo quiero transmitir, y lo logra. Está también haciendo más rugidos y más gruñidos que le dan potencia al sentimiento. Esto respecto de Daniela. Ahora vamos a ver lo que hace el resto de la banda de este enorme power trio. Obviamente dice gracias porque todo el público cantó con ella porque se la saben. Dos cosas del resto de la banda. Alejandra ha pasado por un proceso que es muy interesante, porque primero era tan pequeña cuando empezó en el grupo que lo que le preocupaba era tocar el bajo y punto, y estar a tiempo. Los bajistas tienen que estar a tiempo, son ellos y los bajistas y los bateristas pues son los cimientos sobre los que se construye el edificio. Cuando ellos fallan se cae todo el edificio. Y afortunadamente la compenetración entre el bajo y la batería aquí es excelente. Luego Alejandra empezó a tener sus propios pasos, sus propias expresiones físicas, ya que no le gusta cantar, solo hace coros, casi nunca canta, canta muy bien, pero todavía no se le convence que lo haga. Sus movimientos escénicos, que de algún modo además le dan una enorme fuerza, y ahora que es una mujer tan alta, mucho más. Pero ahora se siente mucho más segura y tiene mucho menos necesidad de girarse a ver a su hermana para ir a tiempo. Su hermana, por supuesto, es Paulina en la batería. De Paulina en la batería se dice lo que dijo el guitarrista de Metallica cuando oyó el cover que hicieron allá en 2014 de Enter Sandman. Decía, the drummer kicks maximum ass, la baterista patea culos al máximo. Sus rellenos son magníficos, su tiempo es absolutamente metronómico, su creatividad es constante,
pero al mismo tiempo siento que ha dado un pequeño paso hacia atrás, porque durante mucho tiempo era tan protagónica Paulina en la batería que se comía un poco al resto de la banda. Y yo no creo que haya habido aquí más intención que el darse cuenta de las tres de la necesidad de equilibrar la banda. Y el equilibrio se nota muy bien en esta canción, donde hay un enorme espacio para el bajo, hay un enorme espacio para los rellenos de batería, para los cambios, para el apoyar realmente con un címbalo o con un tom a la cantante. Y la canción me parece que hoy es mucho mejor canción de lo que era cuando la grabaron hace tanto tiempo en su primer álbum, o cuando la escribió incluso ella. Vamos a volver a oír el solo de guitarra, porque esto era una cosa que yo no peleaba, pero la comentaba con Dani, que decía: es que tú no haces solos de guitarra en todas las canciones. Y, no, se hacen los solos cuando la canción lo pide. Si no, pues, hay gente que hace solos de batería o de bajo, de guitarra, porque lo hacen todas las canciones. Sí, y además a la gente le gusta que haya cuando hay un solo de guitarra de Dani, pues dicen: ah, qué bien, mira, lo ha hecho. Y este es uno de sus más antiguos solos, tiene ahora solos extraordinarios, por ejemplo, en Z, pero este solo tiene un par de momentos, sobre todo donde se vuelve enormemente melódico, y voy a levantar el dedo cuando ocurra, que me gusta muchísimo la construcción que hizo de su solo. Precioso. Cuando yo hablé con ella se hablaba de un grupo musicalmente maduro. Es un grupo musicalmente maduro. La mayoría de las canciones salen de Paulina, la baterista, que hace las propuestas, tanto melódicas como letrísticas, y luego las trabajan entre las tres. Esta canción es peculiar precisamente por ser de Daniela, y creo que Daniela debería debería abordar más canciones, porque le da otra faceta al grupo. Pero decía yo decía que eran un grupo musicalmente consolidado, porque cada una domina su instrumento. Hace poco oía a Paulina decir que un día se enfrentó a que no le salía una cosa y dice: pero si llevo tantos años tocando la batería, esto me puso en la realidad de que no soy tan buena como creo. Es magnífica baterista, porque había encontrado un reto, un desafío que le costaba trabajo superar. Y esto quiere decir que no creen que estén dominando, y sin embargo dominan sus instrumentos, pero que saben que un músico siempre tiene camino por delante y siempre está aprendiendo. Esto lo decía Buddy Guy mismo, que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Incluso Jimi Hendrix decía que era uno de los mejores guitarristas del mundo, y Jimi Hendrix sabía del tema. Siempre están aprendiendo. Entonces yo siempre hablé de ellos como un grupo musicalmente consolidado, pero ahora, después de estos meses de lugar en lugar, y aquí están en el mítico Troubadour de California, donde precisamente aquí en este concierto hicieron el Enter Sandman con Alessia Cara, que fue, creo que de Canadá o estaba por California, pero de que venía de Canadá porque es de Canadá, para cantar con ellas el Enter Sandman. Es una de las últimas fechas, pues, de la gira. Es un grupo escénicamente consolidado. Al principio de la gira tuvieron un desafío enorme,
cantar en el Foro Sol, claro, estás jugando en casa, estás jugando en México con fans mexicanos que te quieren porque eres, aunque sea solo porque eres mexicano, abriéndole a Foo Fighters, por cierto, pocos días antes de la muerte del baterista, pero demostraron que podían en febrero de este año enfrentar a un público como el del Foro Sol, que eran varias decenas de miles de personas. Pero han estado trabajando donde se aprende a hacer escena, que es en los lugares medianamente pequeños, con 400, con 500, con 200 personas, con fans que te han oído muchos conciertos en YouTube, que han comprado tus discos y que vienen a que les cumplas. Y esa responsabilidad de cumplirles a los fans la han logrado resolver. Y por lo tanto creo que vienen grandes tiempos para The Warning. Y si estoy fanboyando mucho, me perdonan, pero creo que el grupo lo merece enormemente y estoy esperando con verdadera pasión el disco que viene a fines de junio y vamos a seguir comentando canciones de The Warning porque soy fan. Soy Mauricio José Schwartz, así que muchísimas gracias por acompañarme y escuchen música, entren a nuevos espacios musicales, no se queden en la comodidad de lo que ya les guste, de lo que es su género, sus artistas, su tipo de música. Es que yo no soy de ese estilo, pues no lo sabes. Inténtalo, búscalo, porque es como buscar nuevos sabores. Es como buscar nuevas experiencias. No viajamos siempre al mismo lugar. Ir a lugares nuevos siempre enriquece. E ir a lugares nuevos en la música siempre enriquece. Mira, estoy pensando que ahora tengo precisamente el póster del Tour Mayday que acaba de terminar de The Warning aquí arriba. Soy Mauricio Schwartz, decía, esto es Ahora Música y nos vemos la próxima vez. Que nos hagan favor de acompañarnos cuando digamos que ahora música.